Bienvenido amigos nuevamente al curso de trigonometría. En esta ocasión vamos a estar desarrollando el tema número 8 que corresponde a arcos compuestos. En este tema desarrollaremos la suma y la diferencia de ángulos. Muy bien muchachos, comencemos. Cuando hablamos de arcos compuestos, en este caso lo que vamos a hacer es desarrollar una suma de ángulos. Por ejemplo, cuando yo tenga seno de x más y. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la fórmula a desarrollar. Y por ejemplo, vamos a ver que esto es muy útil, ya que nos va a servir, por ejemplo, para figuras que yo no los puedo convertir a triángulos rectángulos. También va a ser útil, por ejemplo, cuando yo voy a tener algún ángulo que no sea notable, en donde yo puedo desarrollarlo de repente por la suma o diferencia de dos ángulos notables. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la parte de cómo sacar las formulitas para poder determinar tanto la suma o la diferencia de aquellos valores angulares, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión vamos a ver cómo es el procedimiento, uno de los tantos procedimientos, porque de repente puede haber otras maneras de cómo calcular, ¿no? Entonces vamos a recordar en primer lugar este triángulo que lo vimos en la semana 3, ¿sí? En resolución de triángulos rectángulos. Recuerden que si yo tengo la hipotenusa, que en este caso corresponde al lado A, y el ángulo θ en este caso, mi cateto opuesto va a ser mi hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo, y mi cateto adyacente sería la hipotenusa multiplicado por el coseno. Bien muchachos, entonces vamos a tener aquí una circunferencia trigonométrica. De la circunferencia trigonométrica vamos a tomar un cuadrante, ¿sí? La cuarta parte. Muy bien, vamos a tener entonces esta circunferencia trigonométrica. Recuerda que si es circunferencia trigonométrica, mi radio va a ser la unidad, ¿correcto? Vamos a trazar acá un triángulo rectángulo. ¿Sí? Recuerda, es unidad, ¿por qué? Porque estamos hablando de una circunferencia trigonométrica. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que aquí está mi ángulo alfa y por acá tenemos a mi ángulo beta, ¿no? Beta y alfa. Entonces, si yo sumo, yo voy a tener aquí alfa más beta. ¿Ya? De aquí voy a sacar mis valores de la suma de ángulos. Muy bien, recuerda que este triángulo es rectángulo. Muy bien, entonces recuerda por esta propiedad que vimos, que el opuesto sería seno de beta, 1 por seno de beta, que sería seno de beta, y este segmento que está aquí, el adyacente, sería 1 por coseno de beta, ¿no? Coseno de beta. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer algunos trazos auxiliares. Por ejemplo, trazamos esta altura para formar un triángulo rectángulo por aquí, de tal manera que yo pueda obtener el valor de alfa más beta. Y por acá también hago un trazo auxiliar, una recta paralela, ¿sí? A este segmento, y vamos a formar acá un rectángulo, paralela a la base también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta acá que tenemos dos triángulos que son semejantes, ¿cierto? Observa este triángulo que tenemos acá, son dos triángulos semejantes. Por lo tanto, si acá yo tengo 90, aquí 90, ya que el ángulo es el mismo, significa que este ángulo alfa es equivalente a este ángulo que está por aquí, alfa. Ya, vamos a obtener entonces mi ángulo alfa. Alfa. Muy bien. Entonces, mira aquí, como yo ya tengo mi hipotenusa, recuerda que si es opuesto, es seno, y si es adyacente, es coseno. Por eso que aquí me sale seno de beta por coseno de alfa. Y por acá sería seno de beta por seno de alfa. Recuerda que esto yo lo puedo pasar aquí a la base, ¿no? Ya que son paralelos, por lo tanto son iguales en este caso. Muy bien, y de aquí, observa, acá yo tengo un triángulo cuya hipotenusa es coseno, ¿sí? Y entonces mi cateto opuesto sería coseno por el seno. ¿Ya? Y seno de alfa más beta, si yo quisiera, por ejemplo, aquí calcular este segmento que está acá, ¿sí? El segmento AC es seno de alfa más beta, ¿sí? Ya que ya tengo la hipotenusa, entonces mi opuesto sería seno, ¿no? Seno de alfa más beta. Entonces rápidamente me voy a dar cuenta acá, ¿qué cosa? Que seno de alfa más beta, el segmento AC, es equivalente a la suma de AD más DC, ¿cierto? Entonces voy a decir que seno de alfa más beta es igual a seno de beta por coseno de alfa más coseno de beta por seno de alfa. Ahora, vamos por el coseno. Muy bien, ya dijimos que acá son paralelos. Además,
si acá esto era el seno, recuerda que esto era el seno, entonces su cateto adyacente debe ser el coseno. Si yo sumo estos dos, me tiene que dar el segmento OF. ¿Sí? Si yo sumo OC más CF, me tiene que dar OF. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta acá, yo tengo un triángulo cuya hipotenusa es coseno. ¿Sí? Y mi opuesto, recuerda que acá es el opuesto, entonces esto sería mi adyacente. Entonces sería coseno de beta por coseno de alfa. Muy bien, entonces si yo sumo estos dos segmentos, voy a obtener coseno de alfa por coseno de beta, donde de acá voy a sacar mi valor de coseno de alfa más beta. Entonces vamos a llegar a la conclusión de valores de suma de ángulos, ¿no? Entonces recuerda, por ejemplo, acá habíamos dicho que seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. ¿Ok? Recuerda que es un producto de seno por coseno, simplemente los ángulos vas a cambiar. En primer lugar si es alfa y beta, en el segundo lugar sería al revés, ¿no? A la inversa. En el caso del coseno, recuerda aquí, coseno de alfa más beta sería todo menos la parte. O sea, sería coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Entonces, para el caso del coseno, va a ser producto de cosenos menos producto de senos. Y para la tangente, tangente de alfa más beta sería suma de tangentes, tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos el producto de tangentes. 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Muy bien. A ver, ¿es necesario conocer los tres primeros? Sí, solamente es necesario conocer eso. ¿Por qué? Porque recuerda que las funciones trigonométricas tienen recíprocos. Entonces basta encontrar cualquiera de las tres. Yo ya voy a tener su recíproca simplemente invirtiendo esta función. Entonces no es necesario que sepas más, simplemente esto es lo básico que debes de conocer. Para la diferencia lo único que vas a hacer es cambiar de signos, nada más. Por ejemplo, si yo tengo seno de alfa más beta y lo quiero cambiar a menos, simplemente aquí cambiaría menos y acá cambiaría menos, cambio de signo. Entonces seno de alfa menos seno de menos beta es igual a seno por coseno menos coseno por seno. ¿Correcto? Si yo acá cambio a menos, entonces aquí debe cambiar a más. ¿Sí? Va a cambiar simplemente de signo. Y si por acá cambio menos, el más cambiaría menos y el menos cambiaría más. Acuérdate de ese criterio, nada más que lo que vas a hacer es, para diferencia, cambiar de signo. Muy bien, esto es lo básico, lo mínimo que debes de saber para este tema. Luego de esto necesitamos saber algunas propiedades. ¿Sí? Rápidamente las vamos a mencionar y ver qué tanta utilidad metemos. Entonces, para mis propiedades, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo el seno de la suma de ángulos por el seno de la diferencia, va a ser igual a seno cuadrado del primer valor angular menos seno cuadrado del segundo valor angular. El mismo caso cuando tenemos cosenos. Coseno de la suma por coseno de la diferencia sería coseno cuadrado del primero menos seno cuadrado del segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, acá cuando yo despejo el valor de las tangentes, ¿sí? La fórmula de la suma de las tangentes, si yo lo despejo, voy a obtener esta relación. La suma de tangentes, ¿ya? Tangente de alfa más tangente de beta, más tangente de alfa más beta, por tangente de alfa por tangente de beta es igual a tangente de alfa más beta. Ya recuerda que si este valor se repite, simplemente vamos a tener aquí una suma. ¿Ya? Cuando tú obtengas esta relación, estos van a ser equivalentes. A ver, imaginémonos que alfa más beta vale 45. Mira, si la suma de ángulos vale 45, vamos a llegar a una propiedad interesante. O sea, si alfa más beta vale 45, la tangente 45 recuerda que es 1. Entonces yo tendría suma de tangentes más producto de tangentes va a ser igual a 1. ¿Ya? Propiedad. Entonces cuando yo tengo la suma de ángulos vale 45, ¿ya? Si la suma de ángulos vale 45, la suma de tangentes más el producto de tangentes va a ser igual a 1. Recuerda esa propiedad que es bastante útil. Y con la diferencia también, lo único que vamos a hacer es cambiar de signo, ya hemos dicho, ¿no? Vamos a cambiar de signo. ¿Sí? Sería la misma propiedad. Ahora vienen las propiedades de tres ángulos cuando son complementarios y suplementarios. ¿Ya? Propiedad de ángulos cuando son complementarios y suplementarios. Entonces, si la suma de ángulos vale 180, entonces la suma de tangentes es igual al producto de tangentes, ¿sí? Cuando tengo tres valores angulares. Si la suma de ángulos vale 180, el producto de cotangentes 2 a 2, por ejemplo, cotangente de alfa por cotangente de beta,
los voy a sumar, más cotangente de alfa por cotangente de teta, más cotangente de beta por cotangente de teta, me debe dar la unidad. ¿Correcto? Ahora, si te das cuenta va a ocurrir lo mismo en el caso de 90. Va a ocurrir lo mismo que aquí, pero al revés. O sea, los productos que vamos a tomar 2 a 2, en este caso van a ser las tangentes, ¿sí? Y la suma de cotangentes va a ser igual al producto de cotangentes cuando mis ángulos sumen 90. Si te das cuenta, se parecen, ¿no? Son semejantes, son parecidos. Muy bien, otra propiedad que vamos a obtener por ahí sería tangente de x más menos tangente de y es igual a seno de la suma o la resta, dependiendo del signo, sobre el producto de cosenos, ¿no? Coseno de x por coseno de y. Acá también podemos obtener tangente de x más cotangente de y es igual a coseno de x menos y sobre coseno de x por seno de y. Y cotangente de x más cotangente de y es igual a seno de x más y sobre seno de x seno de y. Acá recuerda, yo puedo deducir esto rápidamente si descompongo, por ejemplo, si yo tuviera tangente de x más tangente de y. La tangente recuerda que es igual a seno sobre coseno. Multipliquen aspa y todo y te va a salir esta relación. ¿Ya? Lleva la función de seno. Otra de las propiedades también que es importantísimo que tenemos aquí son estos valores. Recuerda, cuando tú tengas acá valores de seno más coseno, ¿no? O puede ser seno menos coseno, tómalo de esta manera. Tómalo como valores de un triángulo. Imagínate que A y B son catetos, entonces tu hipotenusa sería, digamos, C, ¿no? Tu hipotenusa va a ser, recuerda, la hipotenusa es A cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Raíz, ¿no? Esa sería mi hipotenusa. ¿Ya? Entonces, acuérdate, vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces vamos a obtener A seno de x más B coseno de x va a ser igual a la hipotenusa por el seno de x más teta, sabiendo que el seno de teta, ¿sí? Seno de teta sería B sobre raíz de la hipotenusa, ¿no? Y el coseno sería A sobre raíz de la hipotenusa. Ya, a ver, de tal manera acá, si esto va a ocurrir, imagínate, yo voy a tener seno por coseno más seno por coseno. Esa es la suma de ángulos, por eso es que me sale esta expresión. Ya, entonces inmediatamente cuando tengas esta expresión, no te olvides, aquí vas a poner cateto, cateto, calcula la hipotenusa y lo que vas a hacer es dividir a todo entre la hipotenusa y multiplicar por la hipotenusa y te va a salir esta expresión. A ver, acá es similar a la que obtenemos aquí. Si te das cuenta, esto es el mismo valor, pero acá ya lo estamos tomando como una función. Cuando tú tengas una función, va a ser bastante sencillo también. Por ejemplo, en este caso voy a aplicarlo cuando me pidan mínimos y máximos. Si yo tengo una función, entonces mismo criterio. Si está en función de senos y cosenos, entonces este valor primero va a ser cateto y este valor primero va a ser cateto. Tu hipotenusa sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿no? Entonces la función va a estar entre el máximo y mínimo, la hipotenusa, ¿ya? Hipotenusa positiva, hipotenusa negativa, ¿ya? Entre este rango debe estar la solución a este problema. ¿Correcto? Esas son las importantes propiedades que vamos a desarrollar, que generalmente se utilizan. Ahora vamos a la parte aplicativa. Muy bien, vamos a la primera aplicación. Por ejemplo, me dicen si la tangente de alfa menos beta es igual a 2 y la tangente de alfa más beta es igual a 3. Calcular K es igual a 7 seno de 2 beta menos coseno de 2 beta. Ya, a ver, muchos lo que acá de repente vas a tener alguna equivocación siempre en desarrollar. Ya, no lo desarrolles, ¿sí? Todavía no lo desarrolles, siempre primero analiza. Ya, entonces, mira, lo primero que te recomiendo siempre es que cuando tú tengas suma o diferencia de dos o más ángulos, relacione estos valores angulares. Por ejemplo, acá yo tengo alfa menos beta y acá yo tengo alfa más beta. ¿Qué pasaría si yo sumo estos dos ángulos? Si yo sumo voy a obtener 2 alfa. Yo no quiero 2 alfa, quiero 2 beta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si resto? Resto alfa más beta menos alfa menos beta. Al restar voy a obtener 2 beta, que es lo que deseo. Ya, entonces vamos a ir siempre así, ¿no? Vamos a relacionarlo con una suma o una resta. ¿Ok? A ver, entonces de mi solución tendríamos así. Lo que te acabo de decir, que vamos a decir que A vale alfa más beta y que B vale alfa menos beta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, como te dije, vamos a restar.
¿Ya? Entonces la diferencia voy a obtener, si yo resto voy a obtener 2 beta. Ahora, si acá yo digo que 2 beta me sale con la diferencia y ingreso a la función tangente, voy a decir que la tangente, la diferencia, o sea, tangente de a menos b va a ser igual a la tangente de 2 beta. Y tangente de a menos b sabemos que es tangente de a menos tangente de b sobre 1 más tangente de a por tangente de b. A ver, ¿por qué hacemos esto? Porque ya tenemos la tangente de a y la tangente de b, ¿cierto? Porque la tangente de a vale 2. No, vale 3, ¿no? Porque hemos designado este valor. Tangente de a vale 3 y tangente de b vale 2. ¿Ya? Entonces tendríamos 3 menos 2 sobre 1 más 2 por 3. Que como resultado acá tenemos 1 en el numerador y 7 en el denominador. La tangente de 2 beta me sale un séptimo, que es un valor conocido. Recordarás ese triangulito, ¿no? Tenemos el triángulo siguiente. 2 beta es igual a 1, 7. Entonces si aplicamos Pitágoras, Pitágoras es la suma de los catetos al cuadrado. 1 al cuadrado más 7 al cuadrado sería 50. Raíz de esto, raíz de 50 es 5 raíz de 2. Ahí está mi hipotenusa. Entonces, como ya tenemos mi triángulo, lo que vamos a hacer es reemplazar aquí en este valor de K que me están pidiendo encontrar. ¿Correcto? A ver, reemplacemos en K. Como tú bien sabes, K va a ser igual a 7 por, si observamos el triángulo, el seno sería cateto opuesto 1, hipotenusa 5 raíz de 2. Y el coseno sería cateto adyacente 7, hipotenusa 5 raíz de 2. ¿Sí? Aquí vamos a obtener dos expresiones que son iguales, si te das cuenta. Entonces mi diferencia sería 0. Y ya el problema estaría resuelto. Entonces, primera recomendación para resolver este tipo de problemas, lo que vas a hacer es siempre en los valores angulares le vas a dar un valor. ¿Correcto? ¿No te gusta I, B? Cámbialo pues X, Y, Z, M, no sé, ¿no? Lo que más te gusta. Bien, muchachos, continuamos con la segunda. Bien, en una segunda aplicación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me están dando esta expresión. Seno de x más a por seno de x más b es igual a coseno de a menos b. ¿Ya? Esto es lo que me están dando como condición. Y me están pidiendo calcular L, que es igual a coseno de x más a por coseno de x más b. Me están dando estas alternativas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasaría si sumamos? A ver, vamos a sumar estas dos expresiones. Entonces, si sumo, entonces vamos a sumar, yo tendría seno de x más a por seno de x más b. ¿Ya? Pero ojo, lo vamos a sumar a la inversa. Vamos a decir que coseno de x más a por coseno de x más b es igual a L. Recuerda que esto lo puedo cambiar, ya que es una igualdad. Y sumamos de esta forma. Y vamos a obtener seno por seno más coseno por coseno es igual a coseno de a menos b más L. ¿Ya? Recuerda que esto es una diferencia, ¿sí? Coseno por coseno más seno por seno es el coseno de la diferencia de ángulos, ya que en este caso los ángulos tienen que ser iguales, no te olvides, ¿ah? X más a, X más a, X más b, X más b. ¿Ya? Entonces, al restar estos ángulos, esto sería coseno por coseno. Recuerda que es coseno de una diferencia. Sería coseno de la diferencia. Entonces, si restamos, vamos a obtener X más a menos X más b. Entonces va a quedar coseno de a menos b. Y por acá tendríamos también coseno de a menos b. Entonces eliminaríamos también, ¿no? ¿Sí? Si son iguales, estos se van a eliminar y el valor de L va a ser igual a 0. Y llegamos a la conclusión que el resultado en este caso es la alternativa D. Y en la tercera aplicación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me dice, la tangente de alfa es igual a 7 menos tangente de beta sobre 1 más 7 tangente de beta. Vamos a hallar la cotangente de alfa más beta. Y tenemos la alternativa. En la resolución vamos a ver, en primer lugar, recordemos algo muy importante, que ese dato de 7 me puede servir para algo. ¿Sí? Recuerda que en el triángulo notable de 82, 882, ¿sí? La tangente de 82 es igual a 7. ¿Ya? Y recuerda también que la tangente de alfa menos beta es igual a tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta.
Ya acá tenemos el triángulo de 8 y 82. ¿Sí? Tangente de 8 recuerda que es un séptimo, por lo tanto tangente de 82 es 7 sobre 1, que es 7, que es lo que tenemos en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es decir, en este caso, recuerda que si esto fuera 82, ¿sí? Esto sería tangente de 82, tangente de 82. Entonces, esto sería la diferencia, ¿no? La tangente de una diferencia, tangente de un valor menos tangente de beta sobre 1 más tangente del valor por tangente de beta. O sea, es una diferencia, ¿sí? Entonces, yo podría decir que alfa es igual a 82 menos beta, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer es simplemente pasar acá y voy a decir que alfa más beta vale 82. Entonces ya tenemos acá el resultado. Si alfa más beta vale 82, cotangente de 82 sería un séptimo, ¿no? Cotangente es cateto, ¿sí? De 82 es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Un séptimo. ¿Qué sería la alternativa? E. Bien, muchachos, continuamos con la aplicación número 4. Tenemos esta expresión, recuerda que está en función de pi, pero lo podemos llevar al sistema sexagesimal. Recuerda que pi vale 180, por aquí tenemos 180 entre 10, entre 18 es 10, 180 entre 9 es 20, y 180 entre 9 es 20 por 2, 40. Si te das cuenta, acá hay dos valores, entonces acá yo tengo 10 y 20. Si yo sumo 10 más 20 me da 30, y si yo sumo 20 más 40 me da 60. Ya, entonces rápidamente me doy cuenta que vamos a utilizar la siguiente propiedad, en donde la tangente de la suma de ángulos va a ser igual al resultado tangente de la suma por el producto de las tangentes, ¿sí? Más la suma de tangentes. ¿Ya? A ver, ya hemos dicho que con respecto a los ángulos de 30 y 60, ¿no? Entonces tangente 30 será igual, resultado va a ser igual a tangente 30 por el producto de los dos más la suma de tangentes, ¿no? Tangente 60 sería resultado tangente 60 por el producto de las tangentes, tangente de 20 por tangente 40 más la suma de tangentes. Si reemplazamos, vamos a obtener tangente de 10, 2 tangente de 20 más tangente de 40 más, recuerda que acá es raíz de 3 sobre 3 es tangente de 30, ¿no? En el primer caso lo vamos a dejar así, raíz de 3 sobre 3 es tangente de 30 por tangente de 20 y por tangente de 10. Más, acá recuerda que si multiplico distributiva, estos 3 se van y me voy a quedar con raíz de 3. Recuerda que raíz de 3 es tangente 60, por eso colocamos acá tangente 60 por tangente 20 y por tangente de 40. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es ordenar para obtener esta relación. Entonces yo voy a decir 10 más 20, ¿ya? 10 más 20, recuerda, acá tengo 2 tangente de 20, vamos a separar tangente de 20 más tangente de 20. Tangente de 10 más tangente de 20 más tangente de 30, lo pasamos por acá, tangente de 30, tangente de 20 y tangente de 10. Esto me da tangente 30. Y tengo acá tangente de 20, tangente de 40 y más tangente de 60, tangente de 20, tangente de 40, que eso me daría tangente de 60, ¿no? Entonces acá tenemos tangente de 30 más tangente de 60. Recuerda que la tangente de 30 vale raíz de 3 sobre 3 y la tangente de 60 vale raíz de 3. Muy bien, si sumamos, multiplicamos 3 raíz de 3 más raíz de 3 sería 4 raíz de 3 sobre 3. Y encontramos que la alternativa correcta sería la alternativa D. Bien, muchachos, hemos concluido el tema número 8, que correspondía a arco compuesto, y ya estaremos subiendo más videos. Atento y sigue estudiando. No te olvides que en la parte superior tenemos un link donde colgamos alguna información adicional que te puede servir acerca de cada tema correspondiente al curso de trigonometría. Bien, muchachos, nos estamos viendo en el próximo video.